Por eso la figura de Alfonsín toma cada día más dimensión. Ayer muchos recordaban, no pasó nunca por Comodoro Pi, no tuvo ninguna causa, ninguna denuncia de corrupción. ¿Cuánto vale? Yo, bueno, para muchos no vale nada. Yo, no, por la economía. Fíjate cuánto vale hoy. Mirá si Argentina tuviera todos esos recursos que se dilapidaron en la década de mayor ingreso por exportaciones de Argentina, que fue la década del kirchnerismo. ¿Cuánto significaba eso, no? Por eso la figura de Alfonsín es hoy más grande que nunca, ¿no? Y cada día crece. Y para hablar de eso, está con nosotros el doctor Diego Barovero, que es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Diego, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, recordar un nuevo aniversario de la desaparición física de Alfonsín es recordar la figura de un hombre con un coraje cívico único y que fue el que nos legó este valor de hoy, ¿no? Que a pesar de los problemas luchamos por no perder la democracia y la república. Parecería que la elección de Alfonsín terminó encarnándose en la sociedad argentina, porque en el 83, cuando todo parecía jugar en contra de la transición democrática, veníamos de 50 y tantos años de inestabilidad institucional, golpes militares, fraude, desconocimiento electoral, anulación de elecciones, represiones, dictadura. Alfonsín nos convocó a una epopeya que se tenía algo además de utopía, de construir una cultura democrática, fundamentalmente. Esa famosa frase, con la democracia se come, se cura y se educa, también encerraba, primero, como te decía, la utopía de construir una democracia que contuviera socialmente a todos los argentinos, es decir, no exclusivista, una democracia integradora socialmente, pero también en la formalidad de la democracia. Alfonsín nos ayudó a creer en esa modalidad, porque la Argentina se había desacostumbrado a respetar elecciones durante tanto tiempo. O sea, fue un proceso contracultural en el que Alfonsín, como un maestro, nos enseñó cuáles eran los caminos, cuáles eran las conductas, cuáles eran nuestros, no solo derechos ciudadanos, y también deberes. Ese ejemplo que él da cuando él dice quiero entregar la banda presidencial en 6 años a otro presidente elegido por el pueblo, él lo cumple, sacrifica parte de lo que podría haber sido su propio orgullo personal, en el sentido de tuvo que adelantar la entrega del... Unos meses, pero un mandato de 6 años, recordemos, con 3 asonadas militares, bueno, y un golpe económico financiero feroz. 13 paros generales de la CGT, un levantamiento de la izquierda alocada, esa de la tablada, que nos hizo un tremendo daño como país, porque reabrió heridas profundas, con esa reaparición guerrillera. Ahí estuvo Gorriarán, ¿no? Ese fue Gorriarán Merlo, que se rebelaba contra la democracia, como también había pasado en 1973, 1976. Bueno, Alfonsín en eso cumplió un rol fundamental. Y vos fíjate que en estos días que hubo tantas actividades, tantos actos recordatorios, tantos homenajes, yo creo que el homenaje más sincero está en el corazón de cada argentino. Yo miraba ayer las caras en la Recoleta, que fuimos a llevar una flor, que fue una convocatoria de Ricardo y Ricardo Alfonsín y distintos comités radicales. Fue espontáneo, no había nada preparado, más que un par de parlantes, un micrófono y un atril, y fue tremenda la afluencia de gente, como si se tratara de una cuestión casi de militancia religiosa, de ir a recordar a quien era el padre de la democracia y un poco también el maestro de la democracia. Y yo miraba las caras, y la verdad, había una, no digo congoja, pero había una sensación de solemne unción, de solemne emoción en todos nosotros. Yo estuve con un querido amigo de ambos, Jorgito Formento, estuvimos juntos. Sí, querido. De toda la vida, del Nacional Pueyrredón. Él era preceptor como vos, yo alumno, y nos cruzábamos en el acto del Teatro Bambalinas, en la vereda de enfrente, en la calle Chacabuco. Fuimos a ver a Alfonsín hablar allí, y todavía nos seguía emocionando. Y nos atravesó a todos desde el punto de vista espiritual. No creo que haya, mira, no solamente en Alfonsín tenemos un líder, un estadista, sino que también yo notaba y conversaba con un montón de gente, de amigos también, de gente que no es radical. ¿Vos sabés qué difícil es encontrar a alguien que no tenga un recuerdo personal de Alfonsín? ¿Sabés qué difícil es? ¿Cuánta gente quedó atravesada por un encuentro con Alfonsín, por una charla con Alfonsín, por haber ido a un acto determinado y haber tenido la posibilidad de tocarlo, de hablarle 2 minutos?
en el gobierno, en campaña o ya en retirado en la vida política. Digo, retirado nunca, porque el político no se retira jamás, y Alfonsín era un político de cuna y de raza, nunca se retiró, siguió siendo una personalidad influyente en la vida argentina. Entonces eso también habla de la modalidad, el estilo del político al estilo de los políticos de antes, el político que tenía el contacto humano, el que era capaz de transmitir ejemplo, pero también era capaz de transmitir desde la calidez humana. Ese fue Raúl Alfonsín y todos nosotros quedamos marcados. Somos una generación, a pesar, Nacho, de los pocos años que nos separan, pero somos la misma generación y a todos nos atravesó Alfonsín. Y nos dejó una huella muy profunda en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Seguimos creyendo, afortunadamente, seguimos creyendo en la democracia. Empezamos a votar en el 83 y por suerte no paramos más. Las cosas que pasaron son motivo de análisis aparte, no es necesario mezclar las cosas, porque sigue siendo el desafío nuestro. No podemos tener siempre un papá de la democracia que nos cuide. La democracia la cuidamos nosotros. Entonces nosotros tenemos que velar por la pureza del sufragio, por la transparencia, por la ética, por los procedimientos formales de la democracia, la división de poderes, la tolerancia, el pluralismo. Alfonsín fue hombre de diálogo. Nunca dejó de dialogar, ni siquiera cuando era presidente, ni siquiera cuando estaba siendo acicateado por paros de la CGT, ni siquiera cuando era extorsionado por determinados empresarios inescrupulosos o por los mercados internacionales, ni siquiera cuando estuvo en riesgo la democracia. Alfonsín puso el pecho, fue a Campo de Mayo a rendir a los sublevados y fue también a la Tablada a tomar control directo sobre esa situación que comentábamos recién, para que la represión fuese dentro del marco de la ley y del Código Penal, y así fue. Nos hemos emocionado estos días recordando a Alfonsín. A mí me cuesta mucho hablar de Alfonsín y que no se me haga un nudo en la garganta. Me pasó el otro día inaugurando la muestra de fotos que está en la Cámara de Diputados, fotos que se llama la muestra Constructor de la Democracia, que va a seguir hasta el 12 de abril. ¿Eso dónde está? Recordame, Diego, por favor. Avenida Rivadavia, 1841, pero es el edificio anexo de la Cámara de Diputados. Se puede ingresar a visitarla. Hay varias muestras artísticas porque es un hall muy grande. Esto está ahí en Rivadavia y Riobamba. Exponen Eduardo Grossman, Silvio Zuccari y Tito Lapena. Son fotografías del tiempo, digamos, el inicio de la campaña electoral hasta 1991. Distintas visiones sobre la figura de Raúl Alfonsín. Y también hemos ido a la Facultad de Derecho, hemos visto ese magnífico acto que se realizó con testimonios de gente muy respetable y muy querible, como Graciela Fernández Meijide, como Carlitos Campolongo, para hablar de gente que no estaba identificada partidariamente con Alfonsín. El mismo senador Eduardo Menem brindando su testimonio sobre la entereza cívica del doctor Alfonsín y qué importante fue su aporte, qué importante fue su ejemplo en la consolidación de la democracia. Recordemos lo de la muestra entonces, Diego, por favor. Hasta el 12 de abril, Avenida Rivadavia, 1841, anexo A de la Cámara de Diputados, en el primer entrepiso, la exposición Constructor de la Democracia, fotografías de Raúl Alfonsín. Diego, querido, un fuerte abrazo, gracias por este recuerdo, y cada día va a ser más grande la figura del presidente Alfonsín. Claro, porque creo que en el fondo, Nacho, no solamente son héroes aquellos que fundaron un país, aquellos que desenvainaron su espada para defender el territorio nacional, aquellos que lo organizaron constitucionalmente. Un héroe civil del siglo XX que encaró esa tarea epopéyica como fue la construcción del sistema democrático argentino tan vapuleado en el siglo XX, también está en el panteón de los héroes y de los próceres nacionales como Raúl Alfonsín. Gracias, Diego. Muchas gracias. Un abrazo, Nacho. Gracias. El doctor Diego Barovero es el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano.